El gato negro. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentimientos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño, pero mañana puedo morir. Y quisiera aliviar hoy mi apenado espíritu. Deseo mostrar al mundo clara y concretamente una serie de acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me ha producido otro sentimiento que el del horror, pero a muchas personas le parecerá menos terrible. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasía al estado de lugar común, alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causa y de efectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han procesado afecto a un perro fiel y sagaz no necesitarán explicaciones de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad de hombre natural. Me casé joven, tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía, y ambientándose, dado cuenta de mi gusto por esos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna en proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era ese el último animal muy fuerte y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre esta particular, y lo consignó sencillamente porque lo recuerdo. Plutón llamábase así el gato. Era mi amigo predilecto. Solo yo le daba de comer, siguiéndome siempre por la casa, e incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia sufrió una alteración radical funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más referente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal, corriendo el tiempo. La afligí incluso con violencias personales. Naturalmente mis pobres favoritos debieron notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, y por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos y al mono, y hasta al perro, cuando por casualidad o efecto se cruzaban en mi camino. Iba secuestrándome mi mal cada vez más. Como consecuencia de mis excesos alcohólicos y andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter.
Una noche, al regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. Entonces se apoderó de mí repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Dijérase como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me llena y abruma la vergüenza estremeciéndome al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón y cuando se dispararon los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un confuso sentimiento y el mal no sufrió sus acometidas, lo confieso a sí mismo. Volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar el vino. Todo recuerdo de mi acción. Curó entre tanto el gato lentamente la órbita del ojo perdido. Presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero después con el tiempo no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en un ser que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni tampoco ni mucho. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primeros impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido muchas veces cometiendo una acción necia o vil por una única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, o violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo, de este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completamente. El vivo insolable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a prolongar el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana a sangre fría ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy severo y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida la acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de fuego. Ardía en las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. Mi mujer, un criado y yo logramos escapar, no sin vencer grandes dificultades del incendio. La destrucción fue total, quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuía a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con viva atención. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas
desconocidas. Me acerqué y vi a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiado con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi ayuda la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por la ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el propósito de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes habían comprimido a la víctima de mi crueldad y el yeso recientemente extendido, la cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía, aunque prontamente satisface así mi razón, ya que no por completo mi conciencia no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de las facciones parecidas que pudiera sustituirle. Una noche, hallándome medio aturdido en un bodegón infame, atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía ni un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi intención. Era pues el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponerle al dueño su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal, ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití e inclinándome de cuando en cuando caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte no tardó en surgir en mí una antipatía hacia él. Era pues precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Poco a poco estos sentimientos de disgusto y fastidio fueron aumentando hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza mezclada al recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual e insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio como si huyera de la peste su odiosa presencia. Lo que despertó enseguida mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Plutón también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, quien poseía gradamente, como ya he dicho, la ternura de sentimientos, que fue en otro tiempo mi rasgo característico y frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. No obstante, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba acurrucándose bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas,
cubriéndome con sus caricias espantosas si me levantaba para andar. Metíase entre mis piernas y casi me derribaba, y bien trepaba por mis ropas clavando sus largas y agudas garras hasta mi pecho. En tales instantes hubiera querido matarle de un golpe, pero me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, y sobre todo, me apresuro a confesarlo, el verdadero terror del animal. Este miedo no era positivamente el de un mal físico, y sin embargo me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me ruboriza confesarlo, aún en esta celda de malhechor. Casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal habíanse acrecentado a causa de una de las fantasías más perversas que es posible imaginar. No pocas veces mi mujer había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca, de que he hablado y constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero gradualmente, por fases imperceptibles, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrándolo. Era sobre todo lo que me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiera impulsado a librarme de él. Era ahora, en fin, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces verdaderamente un miserable más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia brutal, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio, una bestia brutal engendrada en mí, hombre formado a imagen del Altísimo. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso, ni un solo instante. Durante cada jornada dejaba el animal, y de noche a cada momento, cuando salía de mis sueños llenos de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de aquel sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí. Parecía eternamente gravitar sobre mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí, infames pensamientos sucumbiéndose en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos, eran acariciados por mi mente. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Ay, era siempre mi paño de lágrimas, la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los finos peldaños de las escaleras me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar, me exasperó hasta la locura, apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril. Me había detenido hasta entonces mi mano. Dirigí un golpe al animal. Hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rubia más diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resultantemente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en trocear el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín.
Cambié de idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía y encargar a un mandadero de que se lo llevase a casa, facturándolo a cualquier parte. Pero por último me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo había sido cubierto por toda su extensión por una capa de yeso al que la humedad no dejó endurecer. Había por otra parte un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiera descubrir una sospecha. No me engañé en mis cálculos y, ayudado por una palanca, separé sin gran dificultad los ladrillos, habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior. Lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrir escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije: por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el animal, ante la violencia de mi cólera, habíase alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando desde sus refugios mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestada criatura. En toda la noche se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa. Dormí, a pesar de todo, tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino. Sin embargo, como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Incosé una especie de sumario que apuró poco a poco las averiguaciones. También se puso un reconocimiento, pero naturalmente nada podía descubrirse. Yo daba por seguridad mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inópidamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que le acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré lo más mínimo, como el de un hombre que reposa en la inocencia. Mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos sobre el pecho y me pasé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentí la viva necesidad de decir una palabra tan solo.
a modo de triunfo y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores, dijo por último, y cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea el paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar de que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros, ¿se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique, tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah! Que por lo menos Dios me protege y me libere de las garras del archidemonio. Apenas hubose hundido en el silencio del eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada, como el sollozo de un niño. Después enseguida se convirtió en un grito prolongado, sonoro y continuo, infrahumano. Un alarido, un aullido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Fue una horrible armonía que surgiera del unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis pensamientos. Me sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse los escalones los agentes. La sorpresa y el pavor los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared. Esta cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido ante los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal, cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Si te gustó, apoya este canal dando tu like, suscríbete para animarme a hacer más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.